Buenas tardes, hola, qué gusto saludarlos porque voy a entrevistar a una persona que debe su trabajo a una cabra. Así es como él se presenta de vez en cuando. Es el doctor Adolfo Royman, el curador de los rollos del Mar Muerto. ¿No es cierto, doctor Royman, que la cabra le dio el trabajo actual? Bueno, así por lo menos cuenta la leyenda. Sí, Hoy precisamente no estamos ya tan seguros que esa leyenda se acierta. sea cierta, pero de todas maneras, digamos, conviene seguir a veces con esta historia tan fascinante acerca del descubrimiento de los rollos. El doctor Royman es historiador, es antropólogo, estudió religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén y también en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es director del Santuario del Libro del Museo de Israel y el curador de los rollos del Mar Muerto, que es precisamente el tema más apasionante y creo que siempre que lo invitan, creo que a algunas entrevistas se termina hablando siempre de los rollos del Mar Muerto, porque usted también habla de otros muchos temas, ¿no? Sí, pero entiendo la razón del interés por estos documentos antiguos que sencillamente revolucionaron los estudios del judaísmo antiguo y del cristianismo, y aun cuando que obviamente me dedico a otras problemáticas, finalmente siempre terminamos hablando sobre los rollos. Pues fíjese que vamos a hablar de eso, pero desde una perspectiva moderna. Estamos a 71 años de que se descubrió se hizo el primer descubrimiento de Ujú. los rollos y pues ya ha pasado tanto tiempo, ya no estamos en la época aquella del rompecabezas, de ver, sino que ya incluso lo encontramos en internet. Hay un muy lindo proyecto con Google donde uno entra y puede ver los rollos del Mar Muerto. Entonces, ¿cuál es actualmente, actualmente el desafío o la tarea que deben pensar las nuevas generaciones con los rollos del Mar Muerto? Las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de vivir aquello que sí viví yo cuando era niña, por ejemplo, controversias del estilo de espías y ladrones y con la Iglesia Católica y todo. ¿Cuál sería la tarea de esa nueva generación que va a descubrir los rollos del Mar Muerto por primera vez? Bueno, en principio, aun cuando es cierto que la enorme mayoría de los materiales ya han sido reconstruidos y han sido descifrados y publicados, el tema no podemos decir que del todo se ha finalizado. Por lo pronto, cuando en su momento se fotografiaron los materiales, eh, la técnica que se utilizó fue la de la fotografía infrarroja. Y eso precisamente para posibilitar la lectura de documentos que por medio del ojo humano era imposible de leer. Pero hubo muchos materiales que incluso esa técnica no permitía la lectura o los restos de materiales o de escritura que habían quedado en esos fragmentos de manuscritos. Para que el público entienda, entre 1947 y 1956, en 11 cavernas próximas a Qumran, que está localizada en la costa noroccidental del Mar Muerto, se hallaron aproximadamente entre 20 a 25 mil fragmentos de manuscritos. Hoy, por ejemplo, tenemos nuevas técnicas de fotografía, como es la multiespectral, que permite en muchos casos recuperar rastros o de trazos de letras que puedan haber quedado en esos fragmentos, que como dije con las técnicas anteriores era imposible de leer. En ese caso estamos recuperando nuevos materiales. Otro tema es, por ejemplo, la reconstrucción de los materiales. En muchos casos, investigadores de la nueva generación ponen en duda la manera en que fueron reconstruidos ciertos manuscritos y en algunos casos la decisión de que un fragmento fuera colocado como parte de un manuscrito. Hoy, por ejemplo, se revé esa conclusión y en muchos casos se decide que ese fragmento pertenecía a otro manuscrito. Ah,
Entonces el rompecabezas podría cambiar. El rompecabezas en este caso también Claro. a veces puede cambiar. En tercer término también es las investigaciones en el área de Qumran no han finalizado. Todavía, por ejemplo, la arqueología sigue revelando nuevos materiales y a pesar desde que desde 1956 no se han hallado manuscritos específicamente en el área de Qumran, sí se han encontrado restos arqueológicos en el área que rodea Qumran, que muchas veces nos obliga a repensar esas verdades sacrosantas que fueron fijados por los arqueólogos allá por la década del 50, si en algunos casos no deberían ser modificadas, sino de manera esencial, por lo menos de manera parcial. O sea que la interpretación que se le pudo haber dado originalmente a partir de de otros hallazgos como vasijas, recuerdo haber visto ¿cómo se llama? Una lámpara de aceite con la mecha intacta, algunas otras cosas, mesas, todo eso esos descubrimientos también hacen que cambie un poco la percepción de cómo se lee los textos hallados. Lo que nosotros tenemos en Qumran es que además de estos restos de manuscritos, tenemos un contexto arqueológico que es muy excepcional. Nosotros tenemos edificios, tenemos realmente artefactos de la cultura material, tenemos un inmenso cementerio en Qumran. ¿Ah, sí? 12.000 personas. En la prospección que se hizo, la última, en 1999 al 2000, se identificaron aproximadamente unas 1.200 tumbas. Es el más grande hallazgo de un cementerio en la tierra de Israel. Pero, por ejemplo, puedo tomar en este caso el ejemplo cuando se hicieron los primeros estudios de ese cementerio en Qumran, se vio que era un cementerio que tenía particularidades muy idiosincráticas, desconocidas en otras partes de Israel. Por ejemplo, el enterramiento era de carácter individual, el enterramiento, el cuerpo estaba ubicado en una posición de cúbito dorsal, es decir, apoyado sobre la espalda en dirección norte-sur, casi sin artefactos que acompañaran a los restos óseos. La tumba se encontraba al final de un foso de más o menos de unos 2 metros y medio de profundidad en forma de L, cubierta por unas lojas de piedra, es decir, algo muy desconocido, y por eso se lo llamó típicamente un enterramiento qumranita. Estaba cubiertos también de piedra. Usted Sí, explicaba sí, en una conferencia que era para evitar que saliera lo que sería el espíritu o el demonio, ¿sí? Y cada una de las tumbas estaba marcada con montículos de piedra. Y este enterramiento se lo llamó entonces qumranita porque lo identificaba como que era algo propio de esta comunidad. Y en otros lugares que se encontraron cementerios parecidos, la conclusión era que tenían que ver por ahí también con miembros de este movimiento. Esta, por ejemplo, conclusión hoy ha sufrido un cambio muy significativo con un descubrimiento llevado a cabo unos años atrás de un cementerio nabateo que se encuentra al sur del Mar Muerto, pero en la parte correspondiente a Jordania. Se encontraron restos de unas 3.000 tumbas que recuerda en mucho al enterramiento qumranita, lo que prueba que realmente no estamos frente a un desarrollo original qumranita, sino realmente a un enterramiento de carácter regional que fue adoptado por estos hombres, lo que significa entonces que a medida que va avanzando la investigación y vamos colocando los descubrimientos de Qumran en un contexto histórico, cultural y arqueológico, nos permite también ir refinando las conclusiones que en su momento se habían hecho
a partir obviamente del conocimiento que se tenía en la década del 50 o el 60. En última instancia, lo que quiero decir, que obviamente el público espera siempre de los estudiosos conclusiones absolutas y definitivas, mientras que en realidad tenemos que ver que las conclusiones nuestras son modelos teóricos, son paradigmas del conocimiento momentáneos en función de los datos conocidos, hasta tanto que nuevos datos nos permitan redefinir y en este caso o certificar o desdecir las verdades que en su momento se creían como tales. La tecnología ha ayudado muchísimo a que también, como decía usted, se pueda leer algunos fragmentos que antes era imposible y entonces estaban pendientes de ver qué decían, ¿verdad? Esto me llama mucho la atención porque ha habido una gran pérdida de, por lo menos de fe a lo largo de los 71 años de la fe cristiana. Usted sabe, la Iglesia Católica no tiene hoy la misma cantidad de creyentes que tenía en 1945. Entonces, todavía se siente por parte de la gente que llega al ver los rollos del Mar Muerto algún tipo de fe o simplemente como ir a un museo y ver una obra de arte. Bueno, el proceso que sufre la Iglesia Católica obviamente no tiene que ver con el descubrimiento de los rollos. No, yo me refiero más bien al interés de las personas. Yo lo que puedo decir que el interés de las personas no solamente no ha cejado, sino que incluso puedo decir que ha aumentado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Santuario del Libro en Jerusalén, un promedio de visitas entre 1.500 a 2.000 visitantes por día. Y a veces hemos llegado incluso a 3.000 visitantes. A nosotros acostumbramos a llamar al Santuario del Libro y los rollos la Mona Lisa del Estado de Israel. Y de la misma manera que todo visitante que llega a París quiere ir a ver la Mona Lisa y no siempre sabe por qué es tan importante, pero la quiere ver. De la misma manera es una visita obligada al llegar a Jerusalén ver los rollos del Mar Muerto. Y la razón se debe a que estos manuscritos vienen de una de las épocas cruciales en la historia de Occidente y para buena parte de la humanidad, que es la época grecorromana. Y en ese encuentro entre Oriente y Occidente es en la época a partir de la cual se habrá de originar el judaísmo histórico y también la Iglesia. Y en última instancia las figuras de Juan Bautista, de Jesús y de Pablo son emergentes de la Palestina del siglo I de nuestra era, y los rollos del Mar Muerto vienen de esa época. Y por lo tanto, para todo cristiano, cualquiera sea la denominación, sea protestante, sea católico, sean evangélicos, la posibilidad de poder acercarse al Jesús de la historia es una posibilidad que sigue encendiendo el interés y los corazones de millones de personas en este mundo. Y los rollos del Mar Muerto, aun cuando no hacen referencia directa a estos personajes, sí permiten recontextualizar los orígenes del cristianismo en el judaísmo del siglo I. Me imagino que a partir de las costumbres que se describen en algunos de los fragmentos, que son cientos de años después del judaísmo grecorromano, y en ese sentido entonces estos manuscritos nos permiten acercar a esos hombres, y en algunos casos puedo decir que los rollos del Mar Muerto, en vez de poner en jaque la fe, muchas veces la revitaliza. los rollos del Mar Muerto han salido de ahí. Bueno, sabemos que lo que ustedes los tienen guardados, bien guardados, con candados y todo, para que estén bien protegidos, y lo que uno llega a ver pues es obviamente una réplica. Pero no, acá quiero hacerte una salvedad. Nosotros en el Santuario del Libro tenemos en la sala central todos los manuscritos que tenemos en exhibición son los originales, a excepción de uno. El del centro es el facsímil, una copia del famoso rollo de Isaías, pero el resto de manuscritos son todos los originales.
Perfecto. Ustedes los han sacado de ahí y los han llevado a otros países. ¿Podría algún día Costa Rica tener la oportunidad de ver los rollos del Mar Muerto? Bueno, la verdad en el pasado los rollos del Mar Muerto realmente fueron llevados al exterior, incluso también en ese sentido tuve el personal privilegio y responsabilidad de transportar manuscritos llevándolo a Ámsterdam o a París, pero desde el año 2010 el Museo de Israel de manera unilateral declaró una moratoria en todo lo que tenga que ver con el traslado y la exhibición fuera de Israel de los manuscritos Mar Muerto, no por ser Costa Rica. Yo, claro, claro. De la misma manera, hoy Y si Argentina lo solicita o Washington o París o Londres, sí, sí. la respuesta va a ser la misma. Y la razón se debe a que nosotros hemos empezado ahora un seguimiento del estado de preservación de los manuscritos, que obviamente son materiales muy sensibles. La colección nuestra, todos los manuscritos están escritos en cuero de animal, es decir, es pergamino, pero no medieval, sino antiguo, muy frágil, y por lo tanto el traslado de los manuscritos en última instancia es cambiarlos de un ecosistema climático, Claro. Que obviamente en muchos casos puede tener consecuencias deleterias Sí. para esos manuscritos. Nosotros estamos trabajando hoy con investigadores, por ejemplo, del Instituto BAM de Berlín, tratando de poder entender, hacer un monitoreo de estos manuscritos y en última instancia ver, en el caso de que decidamos en algún momento volver a llevarlos o exhibirlos en el exterior, en qué condiciones puede llegarse a hacer. Por lo tanto, ahora la única propuesta que tengo para los televidentes es que realmente si quieren ver los originales tienen que venir a Jerusalén. Bueno, pues está la invitación abierta para todos. El doctor Royman va a dar una serie de conferencias, empezando mañana. Empieza mañana en la Universidad Católica en Moravia a las 9:30 de la mañana con el tema Rollos del Mar Muerto, mitos y realidades. Un poco de lo que hemos hablado ahorita también. El colegio va a estar en el Colegio Monterrey en San Pedro a las 4 de la tarde. El tema es Juan Bautista, Jesús, Pablo y los rollos del Mar Muerto. El 5 va a estar el domingo en el Roble de Punta Arenas a las 6 de la tarde. El tema es Juan Bautista, Jesús, Pablo y los rollos del Mar Muerto. El martes en la Universidad de Costa Rica, en el mini auditorio del 6º piso de la Facultad de Derecho. El tema es el Santuario del Libro y los rollos del Mar Muerto, el enfoque, la conservación, patrimonio de la humanidad. Y el 7 va a estar en la Casa de la Biblia en Plaza Víquez, Sociedades Bíblicas, con el tema El Gran Rollo de Isaías y la confiabilidad de las Escrituras. Estas son solo algunas de las conferencias que el doctor Royman va a dar aquí en Costa Rica. Va a dar algunas otras de las cuales después esperamos que nos dé la información y nosotros también las transmitiremos por medio de La Nación. Doctor Royman, qué gusto de haberlo tenido aquí en La Nación. Sabemos que está muy cansado, viene llegando de Israel, del aeropuerto se lo trajeron para acá. Es una injusticia muy grande, pero creo que quienes lo escucharon quedaron muy satisfechos y muchos se animarán a acompañarlo en las conferencias. Bueno, ciertamente es un viaje largo venir desde Israel aquí a Costa Rica y llegar directamente al aeropuerto aquí. Pero la verdad que es un verdadero placer volver a la bendita tierra de Costa Rica y poder compartir con otros latinos este tesoro que ya hace mucho dejó ser solamente un tesoro nacional del pueblo judío para formar parte del acervo cultural de la humanidad. Y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado.